estar atentos a aquello. Bien, entonces, si nosotros vemos sobre la parte de lo que es la transcripción, son mecanismos muy importantes de conocer por qué. A partir de los mecanismos de transcripción, nosotros podemos conocer la viabilidad celular de un organismo, en este caso, ¿no? O de la viabilidad celular de un tejido en específico, ¿no? Entonces, todos esos elementos que forman parte de la estructura de formación cualitativa, orgánica, génica, de cualquier tipo de organismo, permite poder conocer la viabilidad, como habíamos dicho, dentro de una estructura génica. ¿Qué es la viabilidad? Un ejemplo, si nosotros decimos eh, por las palpitaciones del corazón, nosotros podemos saber nuestro estado de salud cardíaca, sí o no. Podemos saber, en este caso, ¿no? Si usted va a un cardiólogo, le va a hacer un cardiograma y le va a ver la frecuencia de latidos, diástole, sístole, y le va a decir, bueno, usted tiene un corazón, no tiene problemas. O si existe lo contrario, le va a decir, ¿sabe qué? Usted tiene un problema cardíaco porque usted presenta un tipo de interfaz dentro de lo que es una sístole y una diástole. Por ende, usted se considera como un problema de tipo A, B, C, D, lo que sea médicamente, ¿no? Entonces, esta sincronización que tienen las células, en este caso, de poder determinar la síntesis o las transcripciones, permiten poder conocer el estado metabólico de una célula. Puede permitir, en este caso, conocer la funcionabilidad de la célula en cualquier tipo de los órganos. Entonces, por eso es importante en biología molecular conocer, en este caso, los transcriptomas o para qué nos sirven a nosotros los transcriptomas. Si nosotros aplicamos este concepto dentro de lo que es la parte de poder observar un ejemplo, decimos nosotros queremos medir sobre o queremos evaluar sobre cierto tipo de metabolitos que genera una planta. Nosotros podemos decir, bueno, yo quiero medir a ver si ese tipo de plantas produce un tipo de metabolitos y qué tan diferente puede ser con la otra planta en cuanto a la producción de metabolitos. Yo puedo hacer dos cosas. Puedo hacer un análisis bioquímico para ver la cantidad de metabolitos o puedo hacer un análisis molecular, en este caso, para medir los procesos, en este caso, transcripcionales relacionados con los metabolitos. Entonces, dentro de lo que es la parte del punto de formación, de síntesis de cada uno de ellos, es importante crear este tipo de visión. Jóvenes, la verdad que a veces desconcentran cuando escriben, cuando ingresan tarde y cosas como así que no está bien, ¿no? Entonces, si nosotros vemos dentro de lo que es la parte de biología molecular, habíamos dicho que los procesos transcripcionales permiten, en este caso, conocer la generación de transcriptos. ¿Qué es la generación de transcriptos? Digamos, nosotros vemos que las células tienen esa capacidad de producir este tipo de ARNs mensajeros. La cantidad de ARN mensajeros formados dentro de un tejido me pueden determinar a mí la funcionalidad de un órgano. Puedo ponerle en el acto de biomedicina. Si yo puedo decir en este caso, digamos que quiero medir la capacidad de síntesis que tiene el páncreas, un ejemplo para medir la insulina. Entonces yo puedo hacer una medición de las células del páncreas y medir la cantidad de transcriptos para saber si estas células están funcionando o no están funcionando. ¿Por qué? Porque la funcionalidad de ellas va a depender de la maquinaria transcriptómica que ellos tengan. Entonces, eso me va a permitir a mí determinar cierta funcionalidad de ciertos órganos, ¿no? Entonces, esto es una de las particularidades que nosotros debemos conocer. Por otro lado, está dentro de lo que es el punto de los estereotipos de conocer qué es lo que funciona, qué o cómo funcionan, en este caso, las características génicas de cada una de estas estructuras. Nosotros podemos decir que dentro de cada uno de ellos podemos activar cierto tipo de conocimiento para poder saber y qué es lo que puede probablemente existir dentro de un trastorno metabólico o dentro de algún tipo de inhibición de algún tipo de gen o la pérdida o de lesión de algún tipo de gen, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las maquinarias que hacen posible que todo este proceso transcripcional se dé? Son estas enzimas que se llaman las ARN polimerasa, ¿no? Indistintamente, las ARN polimerasa, tanto en procariotas como en eucariotas, son las enzimas que dan el sentido de la síntesis, en este caso, de los ARN mensajeros. Es decir, estas enzimas son las encargadas de sintetizar los tipos de ARN mensajeros requerientes de las células para poder sintetizar las proteínas luego, ¿no? Entonces, estos elementos son tan importantes dentro de la maquinaria celular que son secuencias, en este caso génicas,
que permiten en este caso, tener el punto de trascendental, en este caso, dentro del mecanismo de la viabilidad celular. Entonces, si en algún momento, digamos, nosotros comparamos con un término nuestro, si en algún momento nosotros tenemos, digamos, que deficiencia respiratoria, ¿qué puede conducir a la deficiencia respiratoria? Quizás puede conducir a que nosotros tengamos un tipo de problema a nivel neuronal, quizás cardíaco, quizás respiratorio, quizás un choque dentro de lo que es la formación de los alveolos pulmonares, indistintamente. Entonces, cada uno de los órganos se basan específicamente sobre las capacidades que tiene nuestro sistema respiratorio. Si nosotros tenemos un problema en el sistema respiratorio, es probable que nosotros lleguemos indirectamente a hacer un shock dentro de cualquiera de los órganos, ¿ok? Relacionados directo e indirectamente con la respiración. Entonces, puede ser que si nosotros tengamos deficiencia al respirar, vamos a tener un poco la deficiencia de todos los órganos. ¿Por qué? Porque se establece un sistema de cadena, ¿ok? Una reacción en cadena de todos los elementos que forman parte de este sistema, ¿no? Entonces, así mismo son las ARN polimerasas. Las ARN polimerasas son las enzimas encargadas de que de la funcionabilidad celular. En este caso, puedo decir que las enzimas, las ARN polimerasa, son los elementos cardinales dentro de la viabilidad celular. De ellos, nosotros vemos que existen estos tres tipos de ARN polimerasas, que serían la ARN polimerasa 1, la ARN polimerasa 2 y la 3. Estos tipos van a sintetizar diferentes tipos de ARNs, es decir, van a hacer la lectura de diferentes tipos de genes. La ARN polimerasa está generalizada o está dada como punto focalizado de la transcripción de estos elementos que serían los ARMs ribosomales, que serían en las eucariotas, en las células eucariotas, como ya conocemos, el 28S, 5.H y el 18S de RNA. Entonces, si nosotros vemos qué es lo que involucran estos genes, dentro de estos genes involucran la actividad enzimática, que está aproximadamente o cubre el 50-70% dentro de la capacidad de la viabilidad celular. Es decir, de solamente de la actividad de este tipo de enzima depende hasta el 70% de la viabilidad celular. Es decir, que una RNA polimerasa de tipo 1, si en algún momento algún gen que se produce una deleción, una mutación dentro de este gen, probablemente puede conducir a que las células tengan cierto tipo de... Bueno, se vienen un poco los estornudos. Bueno, estar en un laboratorio siempre produce una sustancia que da un poco de reacción. Ok, entonces, si nosotros vemos en el campo de poder entender la importancia de este caso de lo que es la parte de las enzimas que producen el tipo de sistemas transcripcionales, dan el conocer la importancia de cada uno de ellos. Por otro lado, vemos los tipos de ARN polimerasa 2 y la 3, ¿no? Cada uno de ellos son tan importantes como cualquiera. El 1% es tan importante como el 70% que tienen en cuanto a lo que es la ARN polimerasa. Entonces, cada uno de estos elementos tiene una conjetura dentro de los procesos de síntesis para los ARN mensajeros. Cada uno de estos tipos tienen la capacidad de poder generar tipos de ARNs que van a ser luego sintetizados en proteínas, que pueden ser utilizadas de manera cis o de manera trans. Dígame, Emily. Profe, tengo una pregunta. ¿Qué es la amanitina? ¿Perdón? ¿Qué es la amanitina? Es que dice efecto de la alfa-amanitina. Del alfa-aminotina. Ok, dentro de lo que es la síntesis de cada uno de ellos, nosotros vemos un ejemplo, ¿no? Dentro de la función específica de las ARN polimerasas. La alfa-amanitina son los recursos que permiten en este caso para los procesos de síntesis de los ARN mensajeros. Luego vamos a ver en este caso los factores y los cofactores que dependen de la actividad enzimática. Es decir, todos los elementos que forman parte de una proteína o de un elemento proteico con actividad enzimática requieren de un cofactor para que puedan ser activados.
Cuando se establece la actividad de una enzima, esta tiene un cofactor. Si a veces no existe la activación de este cofactor, la enzima no trabaja, por así decirlo, ¿no? Es como un sistema de Lego. Si en una pieza de Lego no está la pieza correspondiente, usted no va a poder armar la siguiente o la subsiguiente. O si la arma no va a tener una estabilidad o no se va a tener una visión completa de aquello. Entonces es más o menos como en este sentido. O como un juego de puzzle o rompecabezas. ¿Ok? Dígame, ¿alguien más alzó la mano? Maldonado creo que fue. ¿Quién más alzó la mano? ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos dentro de cada uno de ellos? Vemos estos tipos de ARNs que son los mononuclear, los sistemas nucleares que se encuentran dentro de lo que es cada uno de ellos. Y también estos son importantes, los tipos de enzimas ARN Pol que se encuentran dentro de lo que son las estructuras mitocondriales y de los cloroplastos. Las mitocondriales, como conocemos dentro de las células animales, presentan un tipo de características que van a la síntesis, en este caso, de elementos o de proteínas que tienen la capacidad de generar energía dentro de las células y también sistemas de oxirreducción dentro de la célula. Es decir, es la maquinaria que da la energía y es la maquinaria que permite la no degradación del celular. ¿Ok? Entonces, de este tipo de ARN polimerasa, nosotros debemos entender que cada uno de ellos es de valiosa importancia conocer. ¿Por qué? Bueno, en el sentido molecular, cada uno de ellos tiene una valoración incluso que se puede trascender dentro de lo que es el uso para elementos o técnicas o herramientas de diagnóstico a nivel molecular. ¿Preguntas sobre esto, jóvenes? De hecho, cuando estaba haciendo el deber de la transcripción, se forma una enzima con los ARN polimerasas, porque leía que el ARN polimerasa por sí solo no es capaz de identificar la secuencia de iniciación. Por eso se une con un factor y este factor con la enzima del ARN polimerasa forman una nueva enzima y este factor es el encargado de reconocer la secuencia promotora. Correcto, es de esos estados. O sea, dentro de los componentes enzimáticos, a veces las ARN polimerasas o las ADN polimerasas tienen diferentes tipos de factores. Tienen el sigma, tienen el alfa, y que cada uno de ellos hace un tipo de activación dentro de ellos, ¿no? Hay unos que hacen el reconocimiento, como el alfa y MEA, que hacen los sistemas de poder, en este caso, la ARN polimerasa, hacer el proceso de denaturalización. Entonces, un tipo de cofactor potencializa a la enzima el reconocimiento, la otra ayuda al poder romper, en este caso, los puentes de hidrógeno que tiene la cadena, y otro que hace es como un sistema de direccionamiento de la enzima sobre la molécula simple de DNA. ¿Ok? Entonces, todos estos sistemas convergen un poco más en aplicabilidad de los cofactores que forman parte de esta estructura, ¿no? Entonces, si en algún momento ustedes se dedican a hacer la parte molecular, se logra entender que existen alrededor de 7, 17 tipos de elementos que forman parte de una enzima, o de lo que se conoce como el complejo halo, que es el componente en las cuales estas enzimas se componen para poder hacer estabilización, desestabilización e incluso para hacer lo que se conoce como sistema de engranaje, porque cada uno de estos factores son externos o son externos. Cuando se produce el reconocimiento de las secuencias, cada uno de estos llega a formar parte de esta estructura, de este complejo de haloenzima y hacen el componente, en este caso, del complejo ARN polimerasa enzimático y hace el sistema o la activación para que estos puedan hacer, en este caso, la función que es la polimerización, ¿no? ¿Sí estoy claro en esto, jóvenes? Sí, profe. Ronquillo, ¿estoy claro en esto, sí? Por favor, ¿me podría repetir lo del componente? No, no le puedo escuchar bien esta parte. Ok, entonces nosotros hablamos que dentro de las enzimas decíamos que todos estos tienen elementos o cofactores. Cada uno de estos cofactores que van a formar parte de un complejo, en este caso enzimático, como es la ARN polimerasa o las ADN polimerasa, forman sistemas de proteínas de ensamblaje, por así decirlo, ¿no? Entonces, cada uno de estos necesitan un factor de unión a la formación completa de la enzima.
estos factores, en este caso, realizan diferentes tipos de activación o diferentes actividades dentro de la enzima como tal, dentro del complejo de aloenzima. Aloenzima se llama porque es la formación de varios complejos que hacen diferentes tipos de actividades. Entre ellos decíamos los enzimas que ayudan al reconocimiento de las secuencias del DNA. Otros hacen que el traslado o el desplazamiento de la enzima para el proceso de polimerización. Otros elementos hacen como los sistemas de intercalado dentro de lo que es la recepción de los nucleótidos y la incorporación de los nucleótidos. Tienen un sistema de ligasas que se forman al interior que hacen el complejo de qué? De ir interlazando y de ir haciendo una interfaz dentro de la secuencia para ir formando las nuevas cadenas. Entonces, dentro de todos y cada uno de ellos, ya vamos a ver un poco el componente. Ahorita lo estamos haciendo un poco sobre el sentido macro, ¿no? De cómo es y de dónde pertenece en este caso, ¿no? Entonces, esa es la funcionalidad de las ARN polimerasas. ¿Estoy claro? Sí. Sí, muchas gracias. Ok. Entonces, aquí estamos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos cómo funciona una enzima, ¿no? Si nosotros vemos, existen diferentes tipos. A ver, déjenme darle paso a estos chicos que están aquí, que parpadean. Ok. Aquí estamos, ¿no? De lo que hablábamos con el señor Estrella. ¿Cómo está conformado un tipo de ARN polimerasa? Entonces, para poder entender esta estructura, nosotros vemos que este componente es un complejo. A todo este componente que nosotros tenemos aquí, alfa, beta, rho, nosotros debemos entender que todos estos elementos que forman esta enzima, que sería la ARN polimerasa, tienen diferentes tipos de activación, tienen diferentes tipos de mecanismos de funcionalidad. Ok, todas deben ensamblarse para formar parte de lo que se conoce como la aloenzima. Estos tipos de enzimas lo que hacen es acoplarse con estas unidades de ensamblaje mínimas para poder formar la estructura o el complejo de ARN polimerasa. Entonces, cada uno de ellos realizan funciones. Si nosotros vemos, las proteínas tienen, las alfas específicamente, tienen la característica de tener un principio de ser tipas enzimas o proteínas reguladoras. ¿Qué es un tipo de enzima reguladora? ¿Qué entienden ustedes por una enzima reguladora? Serían enzimas que, al menos en este caso la transcripción, potencian un gen o ayudan, o sea, facilitan que este gen se exprese o todo lo contrario, que se silencie. Ok. Si ustedes ven en las calles un semáforo, ¿qué entienden ustedes por un semáforo? ¿Cuál es la función de un semáforo? Regular el tráfico. Es regular el tráfico, ¿verdad? Limitar la velocidad. Eso, limitas la velocidad, regulas el tráfico, sabes que tienes que pasar los de la derecha a la izquierda, izquierda a derecha, los del frente hacia los de atrás al frente, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hacen en este caso los tipos de enzimas en cuanto a los sistemas de regulación es que colocar un sistema en los cuales van a permitir la activación de la enzima para poder hacer un proceso siguiente. Entonces, todos estos elementos que nosotros vemos, el alfa, el beta, el rho, dentro de cada uno de los componentes enzimáticos hacen ese tipo de funciones, o sea, potencializan la capacidad catalítica de la enzima. Entonces, si nosotros vemos beta es un sitio catalítico que va a determinar, en este caso, un sitio catalítico dentro de una enzima, es como las proteínas que van a hacer la captación de los polímeros o de los elementos fosfotados. Entonces, estos van a incorporar, en este caso, o lo van a hacer los procesos de ubiquitinación dentro de cada una de las enzimas para poder hacer el sistema de cargado de energía y que éstas puedan ser fusionadas. Entonces, bueno, en algún momento vamos a ver cuáles son los procesos de ubiquitinación, que son los sistemas de cargar de radicales de fósforo para que estos puedan ser incorporados y tener la energía suficiente para poder hacer su proceso, ¿no? Por otro lado, beta pueden ser un sistema también, además de generar, en este caso, un sitio de catalítico, también pueden permitir hacer que estos direccionen o sigan los encarrilamientos dentro de la secuencia del DNA. Hay que recordar que las enzimas se mueven a través de una banda, que sería el ADN, y esta banda tiene un sentido de casi como decir, bueno, si ustedes ven en los circos, ven una persona que está en la cuerda y que hace el sistema de cruzarse utilizando una barra, ¿no? Y hace el equilibrio. Ustedes ven que esas personas muchas las veces utilizan este accesorio de las barras, ¿con qué objetivo?
Ayudar a mantener el equilibrio. Correcto. Por sí sola, cuando una persona o por física está en un punto de no equilibrio, la parte corporal de nosotros, como no somos 50 y 50 pesos, peso exacto, nosotros lo que podemos tener es a perder el equilibrio. Entonces, dentro de las enzimas también existe eso, porque recuerden que ustedes que lo que es el ensamblaje de las polimerasas es a través de este tipo de cuerda, por así decirlo, ¿no? Entonces, las enzimas tienen que tener como un sistema de equilibrio, es decir, deben tener este accesorio que es como la barra dentro de la persona que hace el equilibrio. Entonces, este tipo de ARN polimerasa, este sitio, el que es el beta, hace un proceso como de equilibrio dentro de la estructura del ADN y la enzima. Es decir, es la que encaja, es la que se encarrila dentro de lo que es el ADN. ¿Sí estoy un poco claro en esto o no? Ok, entonces estas van a permitir que la enzima se estabilice y pueda tener como unos sistemas de carriles a través de los sistemas de, bueno, estos se vinculan directamente con el encarrilamiento dentro de las estructuras de los carbones que están formando parte de los nucleótidos, ¿no? Entonces es como sujetar, digamos que nosotros tenemos un tren. Digamos que las vías del tren es el ADN, ¿no? Entonces, que si ustedes observan ¿qué serían? Las ruedas de los trenes no son directamente planas, sino que tienen una parte intermedia en relación en el cual se encajan, en este caso, las ruedas frente a las rieles. Entonces, eso le hace permitir que ellas puedan migrar o que puedan avanzar a través de sus carriles. Si en algún momento se llegan a romper una de estas ruedas, es probablemente que se salga el tren. Es casi como funcionan este tipo de enzimas. Hacen un sistema de encarrilamiento dentro del DNA y estos se ubican dentro de lo que son los carbones de los nucleótidos. Entonces, eso va a permitir a que la enzima se estabilice y tenga la capacidad de avanzar de una forma estabilizada. ¿Ok? Por otro lado, RAW son tipos de secuencias que le dan la especificidad. ¿Qué es la especificidad? ¿Qué entendíamos por especificidad? ¿Qué le da la especificidad a una cadena de ADN o de ARN o lo que sea? Las determinadas secuencias que, valga la redundancia, especifican qué proceso se lleva en qué región. Por ejemplo, la caja TATA o la TTGACA, que indica que aquí se inicia el proceso. De hecho, siempre he visto al menos todo esto bajo ese punto de vista que es un código y cada secuencia indica un proceso. Aquí inicia, aquí termina, se adhiere encima. Entonces, así. Correcto, tiene toda la razón, señor Estrella. Cuando nosotros hablamos de lo que es la especificidad, hablamos de las probabilidades mínimas de error que puede tener una enzima basada sobre secuencias. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Nosotros decimos dentro del DNA, nosotros tenemos, recuerden ustedes, 4 tipos de secuencias, ¿verdad? Que es A, T o puede ser CG, ¿verdad? Entonces, cada una de estas tiene una probabilidad. Entre las 4, ¿cuál sería la probabilidad de hacer un sorteo en una funda, colocando las 4 y de encontrar una C y de encontrar una G? ¿Cuál sería la probabilidad? A más del señor Estrella, que intervenga alguien más, porque no creo que solo el señor Estrella. De 1 entre 4. Ok, 1 entre 4. ¿Y cuál sería la probabilidad en este caso de encontrar una secuencia AT juntas? Este... Doctor, ayuda. Vamos. ¿Cuál sería? Si nosotros vemos, tenemos, dicen ustedes, la particularidad de encontrar una secuencia ATGC, puede ser para cada una de los nucleótidos sería 1 de 4. Para encontrar en este caso la probabilidad de tener AT juntas, ¿cuál sería la probabilidad? De 1 entre 3.
De 1 entre 3. No. Ya la creí. AT junta. Vamos, matemáticas básica. ¿Cuál sería? 2/4. No. Si yo quiero decir, bueno, les voy a escribir nuevamente acá, ¿no? ¿Cuál Sí, sí, sería está mi... bien. 2/4, que vendría a ser un medio, es verdad. Si yo tengo, ok, yo tengo esta secuencia, ¿no? Yo puedo tener esta secuencia, puedo buscar esta secuencia, puedo buscar esta secuencia y puedo buscar esta secuencia. Ustedes dicen, en este caso, que para encontrar dentro de la primera estructura que colocamos ahí, sería 1 de 4, ¿correcto? ¿Cuál sería la probabilidad de encontrar AT? ¿Cuál sería la probabilidad de encontrar juntos ATC? ¿Y cuál sería la probabilidad de encontrar ATCG? ¿Un octavo? ¿Sí estoy claro en esto o no? ¿Sí estoy claro en esto, sí o no? La probabilidad no se iría multiplicando por 4 porque en ese orden específico que se vaya en esa secuencia, pues por estadística se va multiplicando, sería 1,16, 1,64 en ATC, porque lo importante ahora es el orden de las secuencias, ¿no? Eso lo estoy Correcto. entendiendo. Y A ver, bueno, sería uno de 4, uno de 16. ¿Cuál sería la otra? 1 por 64 Ok. sobre 64 y bueno, 64 por 4 es... mm, Bueno, ahí ya la puso. Ok. Pero lo importante es el orden, eso es lo que estoy preguntando, ¿no? El orden de las secuencias. O sea, no es el orden, es la probabilidad de encontrar este tipo de secuencias. ¿A qué quiero llegar con este punto? Que si nosotros vemos, a medida que se van incrementando las secuencias, las probabilidades de encontrar cada una de ellas, ¿qué van a ser? ¿Mayores o menores? Menores. Menores. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos dentro del principio de lo que se determina como la especificidad, nosotros debemos entender que la especificidad vale, en este caso, la redundancia, es decir, es la menor probabilidad de encontrar que las secuencias de entre ellas dentro de una especie en general. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más secuencias se tienen a la búsqueda, hay un poco más de especificidad. Es por eso que las enzimas tienen que ser altamente específicas para reconocer este número de secuencias. Entonces, digamos si nosotros en algún momento necesitamos conocer ATCGC, es una probabilidad aún baja, pero si nosotros vamos a incrementar este tipo de secuencias y lo colocamos 4 secuencias más o cinco secuencias nucleotídicas más, vamos a extender la probabilidad. Entonces, esos códigos que nosotros vemos de acuerdo al número de nucleótidos van a incrementar la poca probabilidad de encontrar cada uno de ellos. Entonces, esa poca o escasa probabilidad de encontrar ese tipo de secuencias, eso es lo que hace el principio de que estas enzimas tengan esa especificidad de reconocer este tipo de secuencias. ¿Estoy claro en esto o no? Ortiz, ¿estoy claro en esto o no? Sí, profesor. Guamán, ¿estoy claro en esto, sí o no? Profe. Pregunten, jóvenes, pregunten. Si no estamos claros, pregunten. Entonces, ¿qué sería para usted, Guamán, la especificidad de acuerdo a lo que estamos viendo? La capacidad de reconocer un número de frecuencias en una probabilidad que es difícil de encontrar. Una probabilidad muy, ¿qué se dice decir? Alta. Ok, esto es más o menos como la lotería. Claro, ganarse Más la o menos lotería. como la lotería. Si nosotros vemos la lotería que tienes números de, yo no sé de cuántos son. ¿Alguien juega lotería acá?
digamos, tenemos la lotería, ¿no? Entonces, vamos a ver la probabilidad, por así decirlo, de tener 1, 1, 2, ok. Cada uno de estos, ¿qué probabilidad tiene? ¿Qué probabilidad tiene cada número? Jóvenes. Cada De que, número, de que el salgan primero tiene, feliz todos. el primero tiene una probabilidad de 1 de 9. 1 de 9. De 10 creo que era. De 10 tiene que ser porque son 10 números. Del 0, 1, 2, 3, 4, 5, sí, son 10 números. Ujú. Entonces, para hallar uno, ¿va a ser fácil o no? Cualquiera se puede sacar si compra una lotería. Y que tenga el 1 es facilito que te ganes, ¿no? ¿Ok? Si tienes 1, 2, ¿qué vas a tener? Vas a ir reduciendo las probabilidades, ¿verdad? Sí. Entonces, si nosotros vemos, cada uno de ellos va a tener una probabilidad de 1 en 10, de 1 en 10, de 1 en 10, de 1 en 10 y de 1 en 10. Es decir, sería la probabilidad de 10 por 10 por 10 por 10 por 10. 1, 2, 3, 4, 5 de 1 millón. Es decir, para la probabilidad de encontrar 1, 2, 3, 4 y 5, voy a tener la mínima probabilidad de 1 en 1 millón. ¿Escasa o fuerte probabilidad de sacarme la lotería? Muy Ojo, escasa, de hecho. aquí estamos hablando solamente incluso de un factor. ¿Qué factor es el que nosotros vemos aquí? Que puede conducir a una factibilidad, sí, de la probabilidad. Pero ¿qué sería el factor que tiene, o cuál es el factor que tiene la lotería? Que te pegue el número que subió, pues. No. ¿Cuál sería? Vamos, chicos, vamos. No. ¿Qué van a estar diciendo el profesor? Nos está induciendo a la lotería. Si ustedes ven, aquí nosotros tenemos un algoritmo. Estamos siguiendo numeraciones continuas. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Quizás ese es uno de los factores variables. Pero yo puedo decir un factor más factible de sacarme la lotería es si yo compro valores, un guachito que tenga 1, 2, 3, 4, 5. Es mucho más probable. Estoy ocupado. O es menos probable que yo tenga un ejemplo. ¿Cuál sería más probable? Tener un factor 1, 2, 3, 4, 5, 3, 5, 4, 1, 2. ¿Cuál serían ustedes o cuáles creen ustedes que sea el factor más probable de ganarme la lotería? 2, 2. Dentro de estos dos, yo hablo en este caso de este de acá, que sería el 1, 2, 3, 4, 5 y el de acá. Entre los dos Es números, el ¿cuál mismo. usted? Claro, es lo mismo. Es el mismo, es la misma probabilidad. Es la misma probabilidad. Para la misma cantidad de factores. ¿Tengo la misma probabilidad 1, 2, 3, 4, 5 o tengo la misma probabilidad de 3, 5, 4, 1, 2? La misma. Es la misma, ¿verdad? Esto difiere en el ámbito de la secuencia del DNA. ¿Ok? En este caso, si nosotros vemos en matemáticas, nosotros podemos tener una misma probabilidad numérica, porque se trata de una conjugación numérica del 1 al 5, que tienes un factor que no varía, que es del 1 al 10. 3, 5, 4, 1, 2 es la misma probabilidad que con tener 1, 2, 3, 4, 5. En secuencias, en este caso,
tener una secuencia ATCG no es lo mismo que tener una secuencia a una disponibilidad diferente. Es decir, tener una probabilidad, en este caso, hablo en el mecanismo de poder encontrar una secuencia TAGC. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué yo puedo tener esa diferenciación? Por la especificidad, son órdenes diferentes. Correcto, es la especificidad, es la lectura que se da dentro de cada uno de ellos. Entonces, dentro de lo que nosotros vemos, dentro del marco numérico, la lotería, por así decirle, le queda corto a la especificidad que tiene una enzima dentro de la búsqueda de una secuencia. Y este es uno de los principios de lo que nosotros vamos a ver o en algún momento veamos en biotecnología, que se da al punto de el origen de la especificidad a nivel cuántico ya de la búsqueda de enzimas, ¿no? O de la búsqueda de secuencias, perdón, ¿no? ¿Sí estoy claro en estos jóvenes? Bien, voy a pasar a tomar lista, por favor.